Colegio Cristiano, Manto de Gracias. Estamos en la disciplina de matemática, así que les deseo un muy buen día. Así que mucha atención. Damos inicio a la clase del día de hoy. Contenido número 4, funciones trigonométricas, seno, coseno y tangente de un ángulo agudo. En la clase anterior estuvimos estudiando la tangente. Hoy estudiaremos las tres funciones trigonométricas principales: seno, coseno y tangente. Bien, miremos una pequeña definición. Aquí tenemos este triángulo rectángulo ABC. Este cuadrito me indica el ángulo recto, por lo tanto, desde A hasta B es la hipotenusa. Y desde A hasta C es el cateto adyacente, desde B hasta C es el cateto opuesto. Cateto opuesto al ángulo A. Nótese que aquí está la rayita de referencia, porque tenemos dos ángulos, pero de referencia en este caso es el ángulo A. En otro problema puede ser el ángulo B. De la misma forma en que la razón BC sobre CA, BC, cateto opuesto, sobre CA, cateto adyacente, cateto opuesto sobre cateto adyacente, que fue lo que estuvimos estudiando en la clase anterior, depende únicamente del ángulo A, así las razones BC sobre AB, BC sobre AB y AC sobre AB también dependen solamente del ángulo A. Bien, estas razones reciben los nombres siguientes. Tenemos esta razón, tenemos esta razón y tenemos esta razón. Reciben los nombres siguientes, son nombres especiales. BC sobre AB se llama seno del ángulo A y se denota por CENA. En las calculadoras científicas dice sin C y N. Luego, esta otra razón AC sobre AB se llama coseno del ángulo A y se denota por cos del ángulo A. De esa manera se escribe de esta forma y se representa matemáticamente de esa manera. Un poco de definición. En la conclusión, esto deben de tenerlo en ficha, chicos, deben de tenerlo en ficha y tienen que tener un lugar donde tengan un papelógrafo con todos los teoremas, con todas las fórmulas que hemos estudiado, un fichero. Dado el triángulo rectángulo de la derecha, este que está por acá, nótese aquí el ángulo A mayúscula, aquí este lado se llama A minúscula, y el ángulo B mayúscula, aquí se llama B minúscula, aquí C mayúscula, aquí C minúscula. Siempre el lado contrario al ángulo va a llevar la letra en minúscula. Dado el triángulo rectángulo de la derecha, se definen las funciones trigonométricas seno, coseno y tangente para el ángulo A. Así, seno del ángulo A va a ser igual a A sobre C. Notemos, cateto opuesto sobre la hipotenusa. Coseno del ángulo A va a ser igual a B sobre C. Cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente del ángulo A es igual a A sobre B. A sobre B. Esto es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Bien, en términos de cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa, se tiene. Seno del ángulo A va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Coseno del ángulo A va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente del ángulo A va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. De esa manera, esto es importante que lo tengan a mano para las siguientes clases. Bien, miremos el ejemplo entonces. Encuentre las funciones trigonométricas seno, coseno y tangente para el ángulo A del triángulo rectángulo de la derecha. Aquí tenemos este triángulo rectángulo ABC y tenemos los respectivos valores. En primera instancia tenemos que decir quién es el cateto opuesto, quién es el cateto adyacente y quién es la hipotenusa. Bien, aquí tenemos el ángulo de referencia, ángulo A. Entonces este que está en sentido contrario se llama cateto opuesto. Ajá.
Este 5 que está en sentido contrario al ángulo recto se llama hipotenusa. Este 4 que está a la par al lado del cateto adyacente, al lado del ángulo de referencia, se llama cateto adyacente. Eso es lo primero que debemos de identificar antes de resolver algo, ¿verdad? Con los triángulos rectángulos. Entonces, el cateto opuesto es 3, el cateto adyacente es 4 y la hipotenusa 5, respecto al ángulo A respectivamente. Por lo tanto, la primera función, seno del ángulo A es igual, seno del ángulo A es igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Cuánto tenemos a cateto opuesto? 3, hipotenusa 5, entonces 3 quintos. Vamos con el coseno. Coseno del ángulo A es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Ok, ¿cuánto es el cateto adyacente? Aquí dice que es 4 sobre la hipotenusa 5. Vamos con la tangente, que es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces aquí tenemos 3 que es el cateto opuesto, 4 que es el cateto adyacente. Y todos esos datos los hemos sacado de este pequeño triángulo rectángulo. Lo primordial es saber quién es la hipotenusa, quién es el cateto opuesto, quién es el cateto adyacente. Entonces les deseo un excelente día. Si algo no se entendió, recuerden que deben de reproducir nuevamente el video e ir pausando y tomando los apuntes pertinentes y necesarios para la comprensión de la clase. Excelente día.